podemos estar. Y en esta mañana queremos continuar recibiendo bendiciones de nuestro Dios. Y ahora lo haremos al acercarnos a su palabra. Por tanto, dirijo su atención a las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, para leer los versos 39 y 40. Evangelio según San Juan, capítulo 11, vamos a leer los versos 39 al 40. Y dice así las Sagradas Escrituras en esta porción señalada de Juan, capítulo 8, versos 39 y 40. Si tiene su Biblia, lea conmigo lo siguiente. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del Señor, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Repitamos todos juntos esta pregunta que el Señor presenta ante esta mujer para hacer apelativos a su conciencia y llamarla a una convicción de fe. Leamos todos juntos esta pregunta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y a la luz de este maravilloso pasaje, estaremos compartiendo el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos. Así que vamos a pedir al operador de audio que en vez de haga el arreglo que requiere el título del mensaje. Claro, Dios cumple sus promesas, porque sus promesas son parte de sus propósitos. Pero estaremos reflexionando en la palabra de Dios bajo el título Dios cumple sus propósitos. Oremos. Soberano Señor, magnífico y eterno Dios, Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana porque podemos sentarnos a tus pies. Gracias por tener tu palabra. Y ahora tú que conoces la necesidad de nuestros corazones, tú que nos conoces en nuestra intimidad, en nuestras angustias, en nuestras tristezas, en nuestras situaciones, para ti que no son ajenas las vicisitudes que enfrentamos en esta vida, rogamos que utilice tu palabra y las verdades en ella contenidas para vigorizar nuestras almas en fe y ver una vez más ante nuestras situaciones, crisis, vicisitudes, tu gloria. Haz, Señor, que tu verdad prevalezca en esta mañana en nuestros corazones. Reprende cualquier acción del maligno para traer desánimo, para traer desesperanza, para traer turbación. Sea reprendida su actividad en el nombre de Cristo Jesús. Ya que una vez más, hoy recordemos que todo está en tu control. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios cumple sus propósitos. Cuando afirmamos que Dios es soberano, esto implica el tener certeza y total convicción de que si Él es soberano, todo está en su control. Nada se escapa de su alcance. Nada es ajeno a su voluntad. Y por tanto, tú y yo
si somos sus hijos, tenemos que creer que sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Y sus ojos están puestos sobre nosotros, como afirmar al salmista, para cumplir propósitos divinos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y que sus propósitos son siempre bienhechores. Por eso dice la Escritura en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque todas las cosas están en función de propósitos divinos que Él tiene para cada uno de nosotros. Aunque a veces se escapen de nuestra comprensión, razón por la cual Isaías expresó: sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos y sus pensamientos más allá que nuestros pensamientos. Y aun cuando no podamos comprender la magnitud de lo que Dios está haciendo, si tú y yo creemos que Él es soberano, aceptemos la realidad con total convicción de que Él está en control. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos ante la experiencia de una familia muy querida por Jesús. Esta familia se integraba o estaba integrada por 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. Y nuestro Señor Jesucristo no perdía la oportunidad para hacerle la visita. Era esta familia una de esas familias en las que uno siempre quiere estar. No solo por lo que entrega, sino por lo que se recibe. Y esta familia muy querida por Jesús, por su fe, por su entrega, por su consagración, por la manera en que habían abrazado su ideal, por la manera en que se habían identificado con sus propósitos. También esta familia, queridísima por Jesús, se vio frente a la adversidad, se vio frente a la dificultad. Una situación difícil vino para tratar de cambiar su experiencia y el curso de su vida. Y precisamente a la luz de las vivencias y experiencias de esta familia muy querida por Jesús, queremos demostrar en esta mañana que Dios, a pesar de la adversidad, siempre cumple sus propósitos. Observamos en las Escrituras que llegó para esta familia un tiempo adverso. Llegó para esta familia un momento difícil. Llegó para esta familia unas circunstancias que ellos podían percibir dónde empezó, pero no estaban totalmente claros de a dónde esta circunstancia les iba a llevar. El sufrimiento, hermano y hermana, es una experiencia universal. Sufrimos los hijos de Dios, sufren los que no son hijos de Dios, sufre el rico, sufre el pobre, sufre el niño, sufre el viejo. El sufrimiento humano es por consecuencia del pecado y es por tanto una experiencia universal que llegamos a experimentar aún los hijos de Dios, los que estamos en el propósito de Dios, los que hemos vivido en la voluntad de Dios. No estamos ajenos a esta realidad. Lo que hará la diferencia es a quién tenemos para apoyarnos. Y observamos en el versículo 3 de este capítulo 11
del Evangelio según San Juan, que llega a esta familia querida por Jesús la adversidad, porque su hermano Lázaro está enfermo. Y según vemos luego, era una enfermedad altamente grave. Y ante esta adversidad, ante esta situación, ¿qué hizo esta familia? Decirle a Jesús cuál es la situación que están enfrentando. Y mandaron al Señor, según se lee en el versículo 3, pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Lo que hace la diferencia ante nuestro dolor y tu dolor, en nuestras circunstancias difíciles, en la adversidad, el que hace la diferencia es Jesús. Porque en Jesús siempre podemos apoyarnos. Y mientras esta familia se está viendo frente a la adversidad, y mientras esta familia se está viendo frente a una circunstancia difícil, ¿cuál es la perspectiva que tiene Jesús acerca de la situación en la que ellos están? Si leemos en el versículo 4, vemos la manera en que Jesús ve la situación que esta familia querida por él está enfrentando. Y oyéndolo Jesús, qué bueno es que Jesús oye. Alaba usted el nombre del Señor. Jesús oye. Y dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Alabado sea el Señor. Jesús está viendo en esta adversidad, en esta situación difícil que está enfrentando esta querida familia, una oportunidad para manifestar su gloria, para enriquecer la fe de ellos y para enriquecer la fe de todos aquellos que están contemplando la situación y la circunstancia en la que ellos están. Es importante resaltar que aunque estas hermanas mandaron el anuncio a Jesús, no hubo una respuesta inmediata del Señor a ellas. Pero el silencio de Dios no significa que Él no está trabajando. Ellas mandaron el anuncio y no han recibido hasta este punto ningún tipo de notificación entre ellas y el Señor Jesús, querido para ellas, apreciado. Se hace un tiempo de silencio, pero aún en el silencio, Dios demuestra en la persona de Jesús que Él está en control. Les dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Duerme es un eufemismo que utiliza Jesús, un recurso literario que trata de atenuar lo escandaloso o malsonante que puede ser el usar otra palabra que defina una realidad. Realmente Jesús había muerto. Pero con este eufemismo, el Señor no quiere que sea malsonante a sus discípulos la experiencia en la que está estas hermanas y la experiencia en la que está Lázaro. Pero Jesús decía esto, dice el versículo 13, de la muerte de Lázaro, y ellos interpretaron literalmente que era que estaba reposando del sueño. Mas Jesús dijo claramente: Lázaro ha
muerto. Observamos que el Señor no está ajeno a lo que esta familia querida poder de Betania está pasando. El Señor está obrando. La situación sigue estando en sus manos. Él está en control y Él está conduciendo todos estos sucesos en armonía con su plan, en armonía con su propósito. Y mientras Dios tiene un plan y mientras Dios tiene un propósito, hay un silencio y la situación de Lázaro se fue complicando hasta el punto de perder la vida. Por tanto, las circunstancias de esta familia llegaron a un punto donde se puede decir no hay perspectiva y no hay solución. Los hombres han dicho, mientras hay vida, hay esperanza. Pero ante la muerte, muy poco se puede hacer. Y por tanto, Jesús llega en el momento clímax de la situación que esta familia estaba experimentando. Marta y María interpretan que el Señor había llegado tarde. Porque cuando las cosas no suceden en la manera en que en nuestra humanidad las hemos concebido, o en la manera en que naturalmente creemos que deben proceder o que deben suceder, llegamos a la conclusión de que nada más se puede hacer. Y por tanto, Marta y María reclaman al Señor como si Él hubiese estado ajeno a esta situación, porque llegó en el momento en el que, según la perspectiva de ellas, no se podía hacer más nada. Y nosotros observamos que Marta le dice al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, te lo mandamos a decir, porque tenemos convicción, tenemos seguridad de que tu sola presencia y tu intervención oportuna es suficiente para superar cualquier circunstancia. Pero, Señor, llegaste cuando en nuestra perspectiva humana nada se puede hacer. Y vemos que su hermana María hace al Señor también el mismo reclamo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle en esa devoción, en ese amor que ella tiene por Él, se postra a sus pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y muchas veces nos alcanza la fe para creer que Dios puede hacer antes que la situación llega a su máxima expresión. Pero la fe tiene que ser suficiente para creer en que Dios obra en cualquier momento, porque dispone el poder para hacerlo. Él nunca se atrasa. Él nunca se adelanta. Él llega en el momento que es adecuado en relación con sus planes y sus propósitos. Y que a veces confundimos ese momento porque en nuestra perspectiva humana no lo podemos comprender. Pero me llama la atención que a pesar de esta triste experiencia que están viviendo estas hermanas, llamada
Marta y María, y que aún en su mentalidad humana ven que el Señor llega en el momento en que ya nada se puede hacer. Las circunstancias que ellas están enfrentando, bajo ningún concepto cambian la perspectiva que ellas tienen de Jesús. Y en el versículo 22 se leen las siguientes palabras: mas también dice Marta, sé ahora, lo cual está señalando que bajo ningún concepto ella había rebajado en su alma la identidad, el criterio, la seguridad que ella tenía acerca de quién es Jesús. Y nosotros tenemos que aprender de Marta, que a pesar de las circunstancias que estamos enfrentando, las circunstancias bajo ningún concepto pueden cambiar nuestro concepto acerca del Dios que nosotros tenemos. Recuerdo a Job, que a pesar de todas las circunstancias que enfrentó, digo, yo sé que mi Redentor vive. Y a pesar de esta realidad que ellas están enfrentando, Marta podía decir afirmativamente, tú sigues siendo el Señor. Y si tú eres el Señor, tu poder es igual. Y si ahora, Señor, tú pides algo a tu Padre, estamos convencidas que Él lo hará. Esta actitud de fe trae como resultado que Jesús le hable. Qué maravilloso es sentir cuando Dios nos habla, hermano y hermana, en medio de nuestras circunstancias. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El Señor está haciendo una afirmación que tiene que ver con un imposible. Pero nada es imposible para Dios. Y por tanto Jesús habla. Y cuando Jesús habla, en primer lugar, somos orientados. Porque ella es encaminada en el concepto de que la resurrección es posible porque Cristo es Dios, hacedor de milagros. Cuando Jesús habla a nuestros corazones, viene la esperanza, porque Él afirma que Él tiene el poder para revertir los procesos de muerte y transformarlos en procesos de vida. Y lo que el hombre llega a la conclusión, que no tiene solución como la muerte, en Cristo Jesús la muerte fue vencida. ¿Alaba usted el nombre del Señor? Y esto trae esperanza. Pero además, cuando Jesús habla en nuestras circunstancias, no solo somos orientados, no solo recibimos esperanzas, sino que también se estimula nuestra fe. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Y qué expresa ella? Ahora con una fe estimulada, con una fe vigorizada, con un ánimo creciente, a pesar de sus circunstancias. Sí, Señor, yo he creído. Y yo pregunto en esta mañana, ¿usted
verdaderamente ha creído? ¿Usted verdaderamente tiene puesto en Jesús su confianza? ¿Usted verdaderamente ha participado de su gracia? ¿Usted verdaderamente ha construido su vida sobre Él, que es la roca inconmovible de los siglos? ¿Usted ha descubierto que Jesús es más que un personaje histórico, que Jesús es Dios, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nada es imposible para Él? ¿Usted lo ha creído? Si usted lo ha creído, usted puede esperar su milagro. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y observamos ahora que Jesús obra en cumplimiento de sus propósitos. Y vemos en el versículo número 33 que el Señor siente sensibilidad con nuestra situación humana. Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es ajeno a las experiencias que se tornan en nuestro corazón, que a veces nos lleva a la desesperación, que a veces nos lleva a la angustia. Y ante esta realidad de esta familia querida por Él, en el versículo 33 se lee que Él se estremeció y Él se conmovió en su espíritu. Porque hay situaciones que nos estremecen, hay situaciones que nos derrumban, hay situaciones que nos tiran al piso. Y aun cuando Él es Dios, pero es también 100% humano, y estando en nuestra realidad, experimenta en su naturaleza lo que tú y yo muchas veces hemos experimentado. Y dice el versículo 35 que ante esta realidad Jesús lloró. Pero qué bueno es saber, hermano, hermana, que me escucha en esta mañana, que puedes estar pasando una situación ahora mismo que te está estremeciendo, que te está conmoviendo, que te ha dejado sin palabras y que quizás usted está formulando el criterio: se lo dije a Jesús, pero en vez de solucionarse la situación se ha complicado. Igual que estas hermanas que mandaron el informe a Jesús, pero Lázaro murió. Pero recuerde que el Señor está en control y está diciendo a sus discípulos: todo lo que está sucediendo es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y aunque estas circunstancias te han tirado para el piso, te han derrumbado, puedes ver en esta mañana que Jesús experimentó lo mismo. Pero qué bueno es pensar que no solo Jesús lloró, sino que Él tiene poder para secar nuestras lágrimas. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Él no solo llora junto a nosotros, sino que tiene el poder para secar nuestras lágrimas. Él puede enjugar nuestras lágrimas. Él tiene el poder para cambiar nuestra tristeza en gozo. Él tiene el poder para cambiar lo que parece fatalidad en bendición. Él tiene el poder
para transformar lo que parece en una desgracia. Él lo puede transformar en victoria. Él tiene el poder para volver a hacer las cosas de nuevo cuando todo parece estar destruido. Y vemos que Él ahora, profundamente conmovido, se acerca a la escena donde está el luto, a la escena y al lugar donde está lo imposible. ¿Y cuántos alaban al Señor en esta mañana? Porque Jesús puede acercarse a lo imposible. Y le pregunta, ¿dónde le pusiste? Porque Él, para obrar, se acerca, se aproxima aún a aquello que es un imposible. Él busca una aproximación. Y leemos en el versículo 39 que cuando Él está en esa escena, da una orden que solo obedece el que cree. ¿Y cuál es la orden que Jesús da? Quitad la piedra. Lázaro había sido puesto en un sepulcro, igual que nuestro Señor Jesucristo. Y ante ese sepulcro había una gran piedra. Y ahora el Señor dice, quita la piedra. La piedra simboliza en esta mañana lo que está impidiendo que Dios haga el milagro. ¿Y cuántas piedras, peñascos, rocas muchas veces aparecen en nuestras vidas para tratar de interponerse en lo que Dios quiere hacer? Esa piedra puede ser la incredulidad. Esa piedra puede ser la ciencia. Esa piedra puede ser una información que te está diciendo, ahí adentro lo que hay es un muerto, todo está perdido. Y la piedra es necesaria porque es un símbolo que ahí adentro hay algo metido que no tiene solución. Y la piedra está diciendo, nada más se puede hacer. Pero ahora Jesús dice, quita la piedra. Saca de tu mente ese concepto. Saca de tu mente ese criterio. Saca de tu experiencia lo que te está bloqueando para en un acto de fe obrar conforme a lo que yo te he dicho y puedas recibir tu milagro. Recuerda que Marta tenía una convicción y estoy seguro que era también la convicción de María cuando le dijeron al Señor Jesús, mas también sé ahora en el versículo 22 que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Y si usted y yo tenemos la convicción de que Jesús puede hacer lo que no es posible hacer ante su voz, ante su palabra, hay una sola cosa que tú y yo tenemos que hacer: creer. Y el creer se tiene que manifestar en una actitud de obediencia. Nosotros observamos que la fe no ignora la realidad. Estaba complicado el asunto.
Sí. Estaba complicado porque en primer lugar, Lázaro estaba muerto. Estaba complicado el asunto porque no solo estaba muerto, sino que llevaba ¿cuántos días muerto? 4 días. Y si llevaba 4 días muerto, ya humanamente hablando, ese cuerpo estaba en un proceso de descomposición. Por tanto, la fe no anula la realidad, sino que la fe se funda en la seguridad de que a pesar de la realidad, Dios tiene poder para superarla. Y eso es precisamente el milagro. El milagro es ante una realidad que te dice a ti y a mí, no es posible creer que aunque hay una piedra gigantesca que te dice, no es posible, si Dios habla y tú la quitas, lo imposible se hace posible por su poder. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando la hermana de que había muerto, digo al Señor, Señor, ¿tú estás seguro? Porque ellas estaban esperando una resurrección. De eso no tenían duda, pero estaban esperando una resurrección. ¿Qué día? Dice el versículo 24, el día postrero. Y en la Biblia hay resurrecciones que son fruto del poder de Dios, donde Dios a alguien muerto le devuelve la vida porque es parte de su propósito. Y hay otra resurrección que es parte de su propósito, que tiene que ver con el día final, cuando Él venga, donde los cuerpos de los hermanos que se han adelantado a su presencia por la muerte física serán levantados, transformados, y los que hayamos quedado, es el día postrero, estaremos también con cuerpos glorificados y transformados para ir con Él. De manera que ellas tenían certeza acerca de la resurrección del día postrero y por tanto sabía que su hermano no estaba perdido, sino que su hermano se les había adelantado. Pero en la soberanía de Dios, en el propósito de Dios, había una resurrección especial para la vida de Lázaro. Y ahora ella dice, Señor, hiede. Porque la fe, reitero, no obvia la realidad, sino que cree que Dios tiene poder para superarla. Y en esos momentos en que nos gana nuestra humanidad, qué bueno es escuchar nuevamente la voz de Jesús. Qué bueno es escuchar nuevamente la palabra de Dios, que por medio de sus instrumentos nos vuelve a decir una vez más, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, ante este ánimo y ante esta certeza que ellas tienen, que a pesar de la realidad, Jesús les ha hablado, y apoyada en la palabra de Jesús, obedecen, ahora sí, esperando un milagro. En nuestra circunstancia, Dios nos habla. En nuestras circunstancias, Dios afirma que Él nos está hablando. Y en nuestras circunstancias, la palabra de Dios sigue siendo sigue siendo
el instrumento por excelencia que Dios utiliza para hablar a nuestros corazones. Y quizás hoy, a ti, hermano o hermana, que estás enfrentando una circunstancia que para ti se ha convertido en un imposible, el Señor te dice: quita la piedra y cree, porque al que cree, todo le es posible. Ellos quitaron la piedra, y al quitar la piedra, Jesús siguió actuando en cumplimiento de sus maravillosos propósitos. Y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, porque recuerde que Jesús vino a glorificar al Padre, y vino no solo a salvarnos, sino que vino a mostrarnos cómo tú y yo debemos vivir como hijos de Dios. Y por tanto nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas. Todas las conquistas que Jesús hizo, las hizo por medio de la oración a su Padre, al Padre de Él, a tu Padre y a mi Padre, a quien tenemos acceso en su nombre por su gracia. Y que si somos sus hijos, podemos orar con la certeza en nuestros corazones que Él siempre nos escucha. Y aunque entre nuestro clamor y su respuesta haya un periodo de silencio, esta historia verdadera le demuestra que en los silencios Dios sigue trabajando. Y ahora, ante su voz, ante su intervención, se cambia la circunstancia y la adversidad se convierte en bendición. Y habiendo dicho esto, clamó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Está hablando el mismo que dijo: sea la luz, y fue la luz. Está hablando el mismo que por medio de su palabra todo lo que existe fue hecho. Está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre que habla y sucede algo, porque Él está comprometido con su palabra. Y le digo: Lázaro. Y usted sabe por qué lo llama por su nombre. Porque si uno hubiese llamado a Lázaro por su nombre, todo el que estaba muerto por ahí también hubiese salido. Alabado sea el nombre del Señor. Y salió, dice la Escritura, el que había muerto. Cuando Jesús habla, cuando Jesús interviene, porque tú y yo hemos quitado la piedra creyendo a su palabra, nuestras tristezas quedan como aguas que pasaron. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dice: desatarle y dejarle ir, porque Él no tiene que tener nada que pertenezca a la muerte. Mírenlo, poseyendo vida. Y vemos que Cristo termina transformando la circunstancia difícil que experimentó esta familia, pero que todo estaba respondiendo a un plan y a un propósito de Dios. Lo que pasa es que Dios es como el productor de una serie. Él sabe
donde todo empieza y Él sabe donde todo termina. Alabado sea el Señor. Pero como tú y yo somos seres limitados, tenemos que vivir ese propósito capítulo por capítulo, con la certeza de que todo terminará con una feliz historia, porque Él, por medio de sus hijos, sigue magnificando su gloria. ¿Y cuáles fueron los resultados? Una familia bendecida, una familia enriquecida por su poder, una familia ahora más comprometida, más dedicada, más consagrada, porque estas hermanas y Lázaro estuvieron al pie de la cruz, estuvieron cerca de Jesús, no le perdieron de seguir sus pisadas, a pesar de los desafíos que tenían que enfrentar, porque recuerde que luego de esta experiencia de Jesús al resucitar a Lázaro, esto mismo fue un punto clave para sus enemigos, tramar la muerte de Jesús, de quien ahora había dado vida. Porque dice el versículo 53, así que desde aquel día en que ellos vieron estos hechos, acordaron que matarle, porque los enemigos de Dios, los instrumentos de Satanás, aun viendo milagros, aun viendo maravillas, es tal el control que el maligno ha logrado tener sobre sus vidas, que les sigue usando en un proyecto destructivo en relación con Jesús. Pero me refiero de manera muy especial que esta familia fue tan vigorizada en su fe, fue tan fortalecida en su fe, fue tan llena de la gracia y el poder de Dios, que los momentos difíciles que venían en relación con Jesús, ellos permanecieron fieles, porque las experiencias con Dios nos capacitan para ser fieles en los contextos más adversos. Alabado sea el nombre del Señor. Y observamos que también nuestras situaciones, Dios no solo la usa para cumplir propósitos con nosotros, sino que la usa también para cumplir propósitos en otros a través de nosotros. Por eso se lee en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, que estaban llorando sus penas, que estaban apoyándola en su tristeza, que estaban en su humanidad haciendo lo que podían hacer para mostrarle su afecto, como estaban identificados con lo que estaba sucediendo en esta familia, fueron altamente impactados por este testimonio y vieron lo que Jesús hizo. ¿Y qué terminaron haciendo? Creyeron también en Él. No solo Jesús cumplió propósitos en ellos como familia, sino que también cumplió propósitos a través de ellos, y que en el cumplimiento de esos propósitos se cumplen sus palabras cuando dijo en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte. Pero ¿quién es el único que sabía eso? Él, el productor de esta bella serie. ¡Aleluya! Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por eso hemos titulado en esta mañana el mensaje de Dios para nosotros: Dios cumple sus propósitos.
Y usted y yo en esta tarde afirmativamente podemos decir: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito a través de mí. Y no sé, hermano, hermana, cuál puede ser ahora mismo la circunstancia que estás enfrentando. Quizás la única manera de ustedes describir su circunstancia es cual Jesús, cuando se narra en el Evangelio, que se estremeció y se conmovió. Él, quien es Dios, ante esta circunstancia estaba derrumbado. Y quizás usted, ante la circunstancia que está enfrentando, ante la noticia que ha recibido, ante el problema real que usted tiene, usted se siente derrumbado. Y hay muchas piedras que se han interpuesto en el camino que tiene que tomar Dios para responder con una solución divina, como solo Él puede hacer. Pero el Señor te dice en esta tarde: quita la piedra. Quita de tu mente tus conceptos. Y aunque son reales tus problemas, y aunque son reales tus circunstancias, yo te digo hoy: quita la piedra. Y el Señor te dice a ti y a mí: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa manifestación de la obra de Dios a favor de tu vida, a favor de mi vida, nos conducirá a crecer en fe, nos conducirá a ser fortalecidos en el hombre interior, nos conducirá a la consagración, a la dedicación de nuestras vidas a Dios, al verle obrar de una manera como nunca antes, y nos capacitará para en la hora difícil, en la hora de la prueba y en la circunstancia que se avecina para la iglesia y para nosotros como hijos de Dios, permanecer siendo fieles. Dios usará también tus circunstancias para que todos aquellos que te conocen, para que aquellos familiares que están llorando tus penas, para que todos los que están derrumbados y lo único que pueden a veces decirle: pobrecito, pobrecita, qué situación tiene, puedan ver, puedan tener la oportunidad de ver los poderosos hechos de Dios en tu vida, que les alcanza a ellos también para hacerle hijo de Dios. Dios cumplirá su propósito. Hermana y hermano, quita la piedra y espera tu milagro, porque Dios te dice en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aprovechemos esta oportunidad en que la palabra de Dios se revela a nuestras vidas, para con toda certeza decirle a tus imposibles y a mis imposibles, que al que cree todo le es posible. Y ahí donde usted está, ¿cuál es la circunstancia que está enfrentando? ¿Cuál es la adversidad? ¿Qué es lo que ha llegado de pronto y ha desestabilizado a su familia? Y le tienen preocupación. Y esa preocupación crece porque el camino que está llevando la circunstancia está lleno de piedras, donde no hay una clara solución. Cristo está aquí, Cristo está en tu hogar, y Él te dice: quita la piedra, cree y verás el milagro. Todo el que cree en esta mañana que Dios puede hacer un milagro en sus circunstancias, en su vida, ahí donde estás, ponte de rodillas, vete a la presencia del Señor, abre tu corazón
y haz esta oración conmigo, esperando su milagro. Padre amado, alabamos y engrandecemos tu nombre. Qué maravilloso eres. Qué grandioso y extraordinario eres en tus hechos. Qué magnífico es saber que tú eres un Dios de propósitos y que al ser tus hijos sobre nosotros has fijado tus ojos. Y que lo que hace la diferencia en las circunstancias de nuestra vida es el saber que tú estás ahí. Y aún en el silencio que prueba nuestra paciencia, que prueba nuestra fe, sabemos que tú estás trabajando. Y qué maravillosamente hace las cosas, que nos sorprendes un día de la manera en que jamás lo habíamos imaginado. Nos sorprendes un día en la manera en que no lo habíamos esperado. Pero en la misma forma en que nosotros, siendo padres terrenales, nos encanta dar sorpresa a nuestros hijos. Nos encanta ver en sus rostros la alegría y la sonrisa de algo que han recibido que no esperaban. Gracias, porque de igual manera te gusta impresionarnos. De igual manera te gusta sorprendernos. De igual manera hace las cosas en silencio para darnos sorpresas inimaginables. Y yo pido en el nombre de Jesús esta experiencia a favor de todos los hermanos, hermanas, amigos que se han conectado y han escuchado tu palabra. Sorpréndalos, Señor. Sorpréndalos con tus hechos. Sorpréndalos de tal manera que en su cara triste se dibuje una sonrisa por tus maravillosos hechos. Sorpréndales de tal manera que su lamento pueda ser cambiado en canto, que su preocupación en victoria y su problema en un testimonio que conduce a muchos a rendir su corazón a ti. Señor, creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por esa razón, ante tu presencia, estamos en esta mañana esperando nuestro milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, dilo conmigo, Señor. No es suficiente solo con querer, es necesario
basta solo con decir. No es suficiente, no.